La adicción es pecado y sí esclaviza, pero no es una cárcel sin salida. No, Cristo es la esperanza. Mire, Jesús no solo perdona los pecados, no, Él también rompe cadenas. Jesús no mejora al adicto, no, lo transforma en una nueva persona. Porque es asunto de su interior. Esa persona lucha y lucha y dice: pero llevo años tratando de dejar esto. Es porque no has experimentado el nuevo nacimiento, porque no has tenido un encuentro con Jesús en el cual tú le cedes tu voluntad a Él para que Él haga contigo lo que Él desea. Muy bien, estamos hablando de familia y hace 8 días empezamos una temática para hablar acerca de los problemas que las familias enfrentan. Hablamos acerca del primer problema, ¿no? Es el problema que trae muchos conflictos y es la economía, ¿no? Creo que aquí todos hemos pasado por crisis económicas, ¿cierto? Y a veces las crisis económicas sacan lo mejor de nosotros o sacan lo peor. Y hoy vamos a hablar acerca de otro problema y por eso he denominado el sermón de hoy así. Dice: mi familia tiene una persona adicta, una persona drogadicta. ¿Cómo enfrentar este flagelo? Con esperanza en Cristo. Hay familias, y entre ellas cristianas con la fe en Cristo, que asisten a la iglesia, que lloran el silencio al ver algún familiar, algún hijo, al ver esa esposa, al ver a su esposo con la adicción a esa sustancia psicoactiva, al alcohol, ver los hijos consumidos con el vapor, que es como una nueva droga que hay, con la marihuana, y pasan por ese calvario. Ahora, no por falta de amor, no, porque se aman. Ese papá ama a ese hijo, esa mamá ama a ese hijo, o ese cónyuge ama a ese esposo. No, más bien porque saben que al final la adicción a esa sustancia va a terminar destruyendo la unidad familiar, va a terminar destruyendo la vida de esa persona. Y hay madres que oran, hay padres que se frustran, hay hermanos que endurecen el corazón, ¿no? Porque a veces los hermanos les gusta ¿qué? Señalar. Pero en medio de todo, Dios tiene el control de esa situación. ¿Usted lo cree? Y desafortunadamente, frente a este flagelo, hemos entrado en una zona gris donde, muy bien lo dijo la Biblia, en estos tiempos viviríamos la ética, los valores, la moralidad, y la gente de este mundo llamaría a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y frente al relativismo hemos escuchado decir la siguiente frase: mientras mi consumo no le haga daño a alguien más, todo está bien. Mientras yo sea funcional, mi adicción está superada, mi adicción está en control. Y el ejemplo pues más diciente en este momento es un ministro del gobierno que dice con mucho orgullo que él es un drogadicto funcional. Hemos escuchado eso, ¿no? Drogadicto funcional. Y él con mucho orgullo dice: y yo desde muy joven empecé a consumir alcohol, después pasé a la marihuana, la cocaína, y él dice: usted me ve aquí como el segundo al mando después del presidente, el ministro del Interior, y dice: y yo he logrado lo que tengo
porque soy un drogadicto funcional. Tocó fondo, eso sí, pero usted lo ve a él y usted lo ve como raro, ¿no? Como hablando raro y mirando raro y como que su cuerpo no es como que su cuerpo, los movimientos es como unos movimientos muy lentos. Bueno, ahí desafortunadamente hemos entrado en ese tira y afloje, pero la Biblia es muy clara y Dios quiere, escúchame bien, Dios quiere darte esperanza en esta mañana. Y que salgas de este lugar sabiendo de que frente a la adicción hay una respuesta y se llama Jesucristo. Mire, una persona frente a esta realidad que acabo de mencionar puede ser funcional hacia afuera, pero al interior está totalmente esclavizada. Y Dios no solo quiere confrontar las vidas, sino quiere devolver la esperanza. Y para esto quiero tomar un relato bíblico que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24. Evangelio de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Es la parábola del hijo pródigo. Creo que todos aquí nos sentimos identificados con esta parábola, ¿no? Nos sentimos como que se hizo una foto y el título es El hijo pródigo y yo era el actor principal de esa historia, ¿no? Pero a través de esta palabra quiero que entendamos cómo una familia puede enfrentar esto. Lucas capítulo 15, versículo 11 dice: también dijo Jesús: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo? Desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cómo vivió este joven? Perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, mire, subraya esa frase ahí. Y volviendo en sí, o sea, recapacitando, o sea, haciendo un alto en su vida, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, vea lo que dice este joven: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: vea, saquen el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué hermosa historia, ¿cierto? Creo que trae esperanza en nuestra vida. Creo que nos da la fórmula para saber que en medio de esa catástrofe, de la drogadicción, de la adicción a las sustancias psicoactivas, siempre hay un Dios
con los brazos abiertos, lleno de amor, dispuesto a restaurar a esa persona. Y cuando aún la sociedad lo había declarado muerto, en Cristo Jesús hay vida, hay restauración. Amén. Y por eso mi objetivo es mostrar que la adicción es pecado y esclavitud real, aun cuando digamos que es funcional y no se hace daño a otra persona. Pero también quiero decirle que en Cristo sigue liberando, amén. Que Cristo sigue restaurando y dando nuevas oportunidades. ¿Cómo enfrenta una familia esta realidad sin perder la fe y viviendo y viendo el poder de Cristo obrar? Vamos a responder a esa pregunta. Por eso el primer punto de esta predicación dice: la adicción es esclavitud real, pero Cristo tiene poder para liberar. Y más que un punto, es una declaración de fe. Sí, la adicción es ¿qué? Esclavitud real, pero Cristo tiene poder para liberar. Mire lo que hace una persona que aún no ha aceptado que tiene un problema de adicción. En el versículo 13 dice: pocos días después su hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra que distante. Eso es lo que hace una persona que entra en este mundo de la adicción. ¿Qué hace? Se distancia, que nadie me vea. Pero fuera de eso dice: donde derrochó todo su dinero en una vía que desenfrenada. Y vemos la radiografía de aquella persona que, aunque dice tener control de su adicción, siempre termina derrochando todas las bendiciones que Dios le ha dado. Termina destruyendo su familia, termina destruyendo su economía, destruyendo su estima, derrochando cada oportunidad que Dios nos da en esta tierra para ser felices. Derrochó todo en una vida totalmente desenfrenada. Porque hay una realidad, y aquella persona que es adicta a una sustancia siempre va a terminar queriendo probar más. Siempre se va a creer como muy valiente, a decir: si probé licor y me va bien, no me ha pasado nada, soy un alicorado funcional, entonces voy a empezar a probar ¿qué? La marihuana. Y si me fue bien, ahora voy a empezar a probar el crack. Y empieza a desarrollar una dependencia de ser una persona que vive una vida ¿qué? Desenfrenada. Y lo uno va a llevar a lo otro y se va a consumir en pecado hasta llegar a tocar fondo, como le pasó a este joven. Yo no sé si usted ha estado en una cochera. ¿Cómo huele una cochera? Y los que saben de eso, a veces los mismos marranos que comen de todo, son capaces de ir comiendo, haciendo sus heces y volver a comer. Ahora, los marranos son conscientes del olor que hay. Son conscientes de la condición. Este joven ni siquiera era consciente de lo que estaba oliendo, de lo que estaba viviendo. Dice: deseaba la comida ¿de qué? De los marranos. ¿Quién podría desear el alimento de un marrano? O comer al lado de un cerdo. Porque la adicción lleva a la persona a eso, engaña a la persona. ¿Por qué? Porque está esclavizada. Una vida sin control. La adicción es sinónimo de una vida sin control. Aunque esta persona diga que puede dominar, que puede controlar, la realidad es que esa sustancia, esa botellita, esos litros de alcohol, ese cachito de marihuana, ese vapor, le controla su vida.
controla sus finanzas, controla sus relaciones, controla todo lo que es. Y yo no te quiero señalar, no quiero señalar a ningún familiar, de pronto que usted diga, yo estoy pasando por eso. No, yo quiero traerte esperanza. Pero frente a esto necesitamos conocer lo que dice la Biblia, porque la Biblia no tiene zonas grises. La Biblia declara lo que es, y a lo bueno le dice bueno, y a lo malo le llama malo. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Jesús nos hace la radiografía del estar esclavo. Dice: Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y una persona esclava no tiene la habilidad de tomar ¿qué? Sus propias decisiones. Una persona esclava no puede no es capaz de volver en sí, no es capaz de dominar el asunto, de tomar decisiones sabias, sino que eso que lo esclavizó lo domina. Pero mire la esperanza que tenemos. Siguiente versículo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y aquí está la palabra de Dios que nos trae esperanza. Dice: así que si el hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libre. El único que tiene poder para liberar a una persona de una adicción, ¿cómo se llama? Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Él tiene poder para liberarnos de la esclavitud de la adicción. Créale, Él lo puede hacer. La adicción es pecado y sí esclaviza, pero no es una cárcel sin salida. No, Cristo es la esperanza. Mire, Jesús no solo perdona los pecados, no, Él también rompe cadenas. Jesús no mejora al adicto, no, lo transforma en una nueva persona. Porque ese asunto de su interior, esa persona lucha y dice: pero llevo años tratando de dejar esto. Es porque no has experimentado el nuevo nacimiento, porque no has tenido un encuentro con Jesús en el cual tú le cedes tu voluntad a Él para que Él haga contigo lo que Él desea. Mientras te sigas justificando, mientras sigas diciendo, como he escuchado muchas frases célebres, como por ejemplo esta: pastor, pero es que la marihuana, ¿quién la creó? ¿No fue acaso Dios quien hizo la marihuana? ¿Y acaso la Biblia no dice que todo lo que hizo Dios es que es bueno? Entonces no me diga eso, pastor. Si Dios la hizo ahí es para el consumo. He escuchado eso. Pastor, yo solamente me tomo 2 copas, 3 copas. Y puedes decirlo de frente, pero de verdad por dentro tu corazón está herido. Por dentro tu corazón le hace falta algo, porque detrás de una adicción siempre hay un problema espiritual, siempre hay un problema emocional. Las personas que tienen adicciones es porque de pronto de niños sufrieron algún tipo de abuso, de pronto fueron abandonados, carentes de amor, y canalizan todo ese dolor emocional ¿hacia dónde? Hacia la adicción. Por eso tienes que ir al médico de médicos, que examine tu corazón y decirle: Señor, aquí estoy, examíname, muéstrame, Dios. No me voy a justificar con mi adicción. No, mira cuál es la raíz de mi problema, cuál es la raíz de mi aflicción, para que tú me sanes. Nadie te podrá sanar sino solamente Jesús de Nazaret. Ahí está. Y si lo hiciste por moda, porque desafortunadamente hay personas que son adictas por moda o por demostrar estatus social, arrepiéntete de ese pecado y vive la libertad en Cristo, no el libertinaje, porque la libertad es entendida como la capacidad que el ser humano tiene para escoger el camino que le lleva a Dios. El libertinaje es que
El deseo desenfrenado de hacer lo que se me viene en gana. Pero la libertad, la verdadera libertad, es decir, decido por Cristo, decido honrar a Dios y decido hacer su voluntad. Vea, la mentira del adicto funcional es: él dice, está bien, mientras no le haga daño a nadie, no pasa nada. Pero la realidad es que sigue siendo esclavo, sigue lejos de Dios y sigue en peligro espiritual. Mira la frase que traigo en esta hora: Cristo no vino a hacer funcional al esclavo, no, Él vino a hacerlo libre. Acepta la voluntad y cree que ese familiar, que ese hijo algún día va a poder experimentar la libertad en Cristo. Tú que eres abuelo, tú que eres papá y mamá, sigue orando, creyendo que Jesús va a traer libertad. ¿Le dice amén a eso? ¿Le dice amén a eso? ¿Le da un aplauso al Señor? Ora con fe, no para que mejores, no, sino para que haya una transformación de adentro hacia afuera. Muchos adictos pretenden cambiar de afuera hacia adentro, pero la respuesta es que de adentro hacia afuera. Jesús cambia la esencia, y cuando Jesús cambia la esencia, ese proceso que va a ser difícil, de dejar la adicción, en el nombre de Jesús va a tener al final éxito, porque Cristo cambió primero lo de adentro. Número 2, dice: la familia debe amar ¿con qué? Con verdad, pero con una esperanza firme en Dios. Debe amar con verdad, pero con una esperanza firme en Dios. Yo no vengo a acusar, yo no vengo, y lo repito, a señalar, porque esto es un cuadro doloroso para cada familia. Pero la realidad es que en el plan de Dios para restaurar a un adicto, adivine en qué escenario Dios lo hace. ¿Cuál es la primera opción? La única opción, ¿la qué? La familia. La familia. Hay que hacer algo siempre al respecto. Hay que amar con verdad. Por eso ahí la diapositiva dice: ame ¿con qué? Con la verdad. ¿Por qué? Porque hay familias que encubren lo que está sucediendo, porque eso trae vergüenza. Hay familias que se rinden frente a este flagelo o intentan controlar. Pero ¿cómo pueden controlar a alguien que está esclavo? Y el esclavo en este tipo de adicciones manipula la verdad. Por eso hay que amar ¿con qué? Con la verdad. No hay que desfallecer, no. Hay que seguir orando, hay que seguir clamando y hay que seguir haciendo algo al respecto. Amén. Mire lo que le pasó a este joven. Llegó a un punto de quiebre, a un punto de no retorno. Estaba al lado de los cerdos, deseando la comida de los cerdos. Pero ¿qué hacía papá mientras su hijo estaba perdido? Yo no veo a un papá que quiera controlar. Yo no veo a un papá que simplemente está amargado, que simplemente está avergonzado. No, yo veo un papá que está esperando. ¿En quién? En Cristo, en Dios. La fe y la oración va a hacer que esa persona recapacite. ¿Se acuerda que le dije que subrayara algo ahí en la Biblia? En el capítulo 17 dice: y cuando finalmente entró en razón. Ese es el punto de quiebre. Ahí está en el versículo 17: y volviendo en sí, cuando reaccionó, cuando se dio cuenta que se estaba destruyendo, ahí sí. Pero esa frase solamente llega cuando Dios está ¿en dónde? En el proceso. Ahí está.
entró en razón, despertó algo interno. Pero miren lo que dijo, vea, este hombre dijo: en la casa de mi padre hasta los jornaleros tienen una mejor vida que yo. Y continúa diciendo: volveré a casa de mi padre y le diré que he pecado ¿contra quién? Contra Dios y contra ti. ¿A dónde hay que llevar a ese familiar? Al arrepentimiento de Cristo. A arrepentirse. Porque solamente la gloria de Dios puede mostrarle a un adicto cuán grande es el amor de Dios para restaurarlo. Ahí está, vea. El Padre no controló, el Padre no encubrió, el Padre no se rindió. Porque el cambio verdadero aparece ahí en la familia, está involucrada la familia, pero lo produce ¿quién? Dios en el corazón. Tú no eres el salvador de tu familia. ¿Quién lo es? Jesucristo. Y aunque esa persona diga: no necesito ayuda, yo lo puedo dominar, está esclavo del pecado y necesita libertad. ¿Y cuántos aquí creemos en el poder de la oración? ¿Cuántos aquí creemos en el poder de las promesas de Dios? ¿Qué hace la familia? ¿Qué debe hacer la familia? Mire la frase que traigo en este momento. Dice: tu responsabilidad es amar con verdad. La transformación le pertenece a Dios. Y a veces amar con verdad es enfrentar a ese familiar y decirle: ve a esa fundación. Vamos al psicólogo. Vamos a enfrentar este problema juntos. Estás siendo esclavo. Desafortunadamente se deja pasar el tiempo, porque creemos que lo podemos ¿qué? Dominar, controlar, y eso no lo podemos dominar y controlar. Eso requiere ayuda espiritual y ayuda profesional. Eso es amor. Amor es tener la capacidad que yo como padre no puedo ayudar totalmente a mi hijo y que necesito otro tipo de herramientas, otro tipo de personas que me podrán ayudar a sacar adelante este problema. Aplicaciones frente a esto. Vea, amar significa establecer límites sin perder la esperanza. Descansar en Dios porque Él sabe cómo tratar a esa persona y seguir orando aunque no veas cambios inmediatos. Sigue clamando a Dios, síguelo haciendo. Habrá tiempos de frustración, habrá tiempos de mucho dolor, pero sigue creyendo que tu esperanza está en Cristo. Y si tú estás pasando por una adicción, sí, habrán recaídas. Tendrás que sacar de tu bolsillo dinero extra para ello, pero hay un Dios que te va a proveer. Hay un Dios que te va a dar herramientas, que va a poner a tu lado personas que te van a ayudar, porque Dios está en medio de tu adversidad. Él está ahí haciendo algo al respecto. Ahora, déjeme decirle algo. Frente a las excusas que se inventan, dicen que la Biblia no habla explícitamente del uso de sustancias psicoactivas. Solamente una vez en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: no se embriaguen con vino, en la cual hay disolución, sino antes sean ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué no es un caso explícito que se trata en la Biblia? Porque en el momento en que se escribió la Biblia, los autores bíblicos allá en el pasado, el consumo de sustancias psicoactivas estaba muy ligados a algo que se llama la hechicería. Mire, ¿de dónde viene la palabra? Déjeme buscar por aquí está, vea. Hechicería. Hechicería, usted sabe que la hechicería es ¿qué? Consultar ¿qué?
los espíritus, los demonios, los supuestos muertos, ¿cierto? La adivinación. Y la palabra es muy explícita. En cuanto a esto, Dios, ¿qué hace? Abomina. Dice que es trapo de inmundicia. Pastor, ¿y qué es trapo de inmundicia? Bueno, el trapo de inmundicia era la toalla higiénica que se usaba en los tiempos bíblicos, porque no habían toallas desechables, entonces habían trapos que las mujeres usaban. ¿Eso es un trapo de qué? De inmundicia. Para Dios, la hechicería, ¿qué le produce? Asco, inmundicia. Y mire, la palabra hechicería viene del griego pharmakeia. Pharmakeia. De ahí viene la palabra farmacia, fármaco. Y en el mundo antiguo, cuando alguien decidía entrar al mundo de la hechicería, ¿qué hacía? Usaba las drogas, usaba el alcohol, usaba las sustancias alucinógenas, practicaba rituales ocultistas. Y Dios es muy claro: me desagrada eso, no comparto la hechicería. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque hay un alto contenido espiritual, pero también por otra cosa. Porque Dios detesta que usted no tenga control de sí mismo, que usted no tenga dominio propio. ¿Y qué hace la sustancia psicoactiva? Los que hemos tenido que tratar con algún borracho, ¿esa persona es consciente de lo que hace? Esa persona piensa lo que hace cuando está en ese trance que la sustancia psicoactiva lo pone. Dios detesta que una persona no esté en su sano juicio. Porque una persona que no está en su sano juicio, ¿cómo va a aceptar el evangelio? Si el evangelio se acepta con la razón, pero también con la fe. Se ayuda a la razón y se ayuda de la fe para aceptar el mensaje del evangelio. Y una persona que no está en sus cabales nunca va a poder aceptar ¿qué? El evangelio. ¿Ha visto borrachos? Yo he visto policía tratando con borrachos. A veces necesita 3, 4 policías para tratar un solo ¿qué? Porque esa persona no puede controlar su fuerza. He visto accidentes de tránsito producto de una persona ebria, porque esa persona no puede controlar su ¿qué? Su cuerpo, sus reflejos. He visto personas ebrias que no pueden controlar su lengua, hablan de más, no pueden contenerse y actúan en violencia. La violencia intrafamiliar muchas veces, la mayoría de veces, empieza con una persona que está alicorada. De hecho, hay personas que degradan su propia vida, su propio cuerpo, y que al final le preguntan: ¿usted se acuerda de lo que hizo anoche? Y la respuesta ¿qué es? No. Y Dios detesta eso. Dios detesta eso. Y se lo voy a poner con otro ejemplo. Todos sabemos aquí que hay un mundo espiritual, ¿cierto? Porque le voy a poner la contraparte a esto. Y los que hemos ido a un encuentro de liberación, a veces ni siquiera uno ha orado por una persona, un endemoniado, y el demonio empieza a manifestarse en esa persona. Pastor, ¿eso es verdad? Sí, es verdad. Y mire lo que el demonio hace en esa persona: le quita la capacidad de razonar, le quita la capacidad de tener dominio propio sobre su cuerpo, sobre su voz. Y adivine Dios qué hace ahí. Lo quiere hacer ¿qué? Libre, porque Él detesta ver una persona así. Él no quiere ver a ningún ser humano que no esté en sus cabales. Y en el nombre de Jesús ese demonio se va. Y a veces uno que está orando le toca decirle: demonio, te callas y me dejas hablar con esa otra persona, porque ni siquiera la persona es consciente de lo que el demonio le está haciendo. Y es libre. Pero mire la contraparte. Mire, cuando el Espíritu Santo te llena. ¿Cuántos hemos experimentado la llenura del Espíritu Santo? ¿Eres consciente? Porque el Espíritu Santo, cuando te toma, nunca va a violentar tu ¿qué? Tu función de pensar, tu dominio propio. Él es un caballero. Vea cómo actúa Dios.
Los que hablamos en otras lenguas, ¿podemos decidir cuándo empezar y cuándo terminar? Sí, ¿por qué? Porque Él nunca va a invadir tu capacidad ¿de qué? De razonar. Entonces se entiende que una sustancia psicoactiva, a Dios no le agrada que tú estés bajo la influencia de esa sustancia. Ahora, ¿cómo? Y puede sonar muy trágico, ¿no? Pero ¿cuándo una persona puede decir, hasta aquí no más, este es mi punto de quiebre? Por eso el punto número 3. ¿Dios usa qué? Los procesos difíciles para producir un proceso, un regreso real. Ahí en la historia, en Lucas capítulo 15, versículo 14, dice: comenzó a pasar necesidad cuando finalmente entró en razón. Y Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aquí le quiero hablar a aquella persona que está luchando con esto. Sí hay esperanza, sí. Decide entregar esa adicción a Cristo. ¿Por qué? Porque la manera en que Dios va a generar un cambio es a través de ¿qué? Como le dice el punto, de un proceso ¿qué? Difícil. Y aquella persona, aquel familiar que está ahí en agonía diciendo: ¿hasta cuándo mi hijo va a reaccionar? ¿Hasta cuándo mi esposo, mi esposa, mi tío, mi papá, mi mamá va a reaccionar? La única manera, ¿cuál es? Hasta que pase un ¿qué? Un proceso ¿qué? Difícil. ¿Por qué, pastor? Porque el corazón del hombre es engañoso. Es engañoso. La necesidad no fue casualidad, fue la consecuencia de una vida desenfrenada, pero también fue el inicio del despertar. Muchas veces entendemos la calamidad, el proceso difícil, como un castigo de Dios, pero nunca lo entendemos, y ojalá usted cambie la percepción, como un momento en el cual hallaremos misericordia de parte de Dios. Cuando ese adicto empieza a vivir crisis en su vida y usted empieza a decir: Señor, ¿por qué no evita la crisis? Estás orando mal. Porque cuando toca fondo, ahí es cuando a quien encuentra: a Dios. En el fondo más profundo, dice el salmista: rescátame en el pozo cenagoso, porque allá esa persona va a encontrar ¿a quién? A Dios. Y yo sé que es difícil para un papá dejar que las consecuencias de la adicción de su hijo lo lleven al pozo cenagoso. Yo sé que es difícil para una mamá ver a su hijo que consumido en ¿qué? En las drogas. O ver a su esposo en ¿qué? En el alcoholismo. No evites la crisis, porque cuando está la crisis, cuando haya tocado a fondo, ahí es donde empieza la persona a decir: necesito a un ¿qué? A un Salvador. Esa es la realidad. A ver, ¿cuántos aquí luchamos con adicciones? ¿Y cuándo fue cuándo encontramos a Cristo? ¿No fue cuando estábamos en el peor de los casos? ¿No fue cuando la familia la destruimos y nos quedamos solos? ¿No fue cuando la economía se quebró en su totalidad? Ahí es cuando, en vez de ver el supuesto castigo de Dios, necesitamos empezar a ver la esperanza, porque ahí Dios va a hacer ¿qué? Un milagro. Escúchame, el dolor no siempre es castigo. Muchas veces es el instrumento de Dios para sanar corazones rotos. Este joven estaba destrozado. ¿Sabe que este joven que escondía allá en su corazón? Ahí ese joven que leímos de la parábola del hijo pródigo: rebeldía, autosuficiencia. Y solamente a través de la crisis pudo decir: necesito pedir perdón a Dios y pedir perdón en mi casa. Dios puede usar la crisis, los vacíos, los fracasos para llevar a una persona de regreso a casa. Una verdad pastoral: mira, lo que tú ves como destrucción, Dios puede usarlo como punto de quiebre para salvación. Amén. Porque Dios es experto en ¿qué? De lo malo sacar algo bueno. Mientras
La mentira del adicto funcional dice: yo tengo todo bajo control. La Biblia dice: nadie puede controlar el pecado sin un Salvador que se llama Jesús. Mira esta frase que traigo acá: Dios puede convertir el peor momento en el comienzo de un milagro. O sea, hay esperanza. Pero a veces atrasamos. Y ese hijo drogadicto: mamá, necesito, mamá, mira, y le damos, y le damos, y le damos, y cedemos, y cedemos. La idea, ¿cuál es? Decir: Señor, te entrego, Dios, haz algo. Y si es necesario tocar fondo, allá esa persona, ese familiar, encontrará a Jesús. Por eso no estorbes el proceso de Dios. Confía en que Él sigue obrando e intercede con fe, no con desesperación, porque aquel Dios que todo lo puede escucha la oración de los justos, los que intercedemos por nuestra familia. Este varón confesó su pecado. Y primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Cuando Él dijo he pecado, significa que hay un arrepentimiento genuino. Cuando ahí Jesús dice ha vuelto a casa, significa que una transformación total. Porque Dios perdona, limpia, pero también restaura la identidad, la dignidad y el propósito en la vida de aquella persona que algún día fue esclavo de la adicción. Y aquí está la esperanza. Si has luchado, si estás luchando con una adicción, ¿sabes qué puedes encontrar de parte de tu Padre Celestial cuando tú vengas a su casa? ¿Qué hizo el papá de este joven? Vayan y ¿qué? Alisten ¿qué? Un becerro, porque mi hijo ha vuelto. Dice que cambió su vestidura, ¿no? O sea, le dio dignidad. Digo, pónganle ¿qué? Un anillo. Le dio identidad. ¿Ahora qué? Ahora perteneces a una familia. Ahora eres amado. Ahora los vacíos de tu corazón van a ser llenados con el amor del Padre. ¿Y qué dijo? Traigan ¿qué? Calzados. ¿Sabe? En los tiempos bíblicos los únicos que usaban calzados eran las personas libres. Jesús diciendo: mira, el que ha vuelto a casa ya no es esclavo, es una persona totalmente libre.